Ya cuando llegue allá al cielo, los ángeles me van a aplaudir. Ok, amados, es un privilegio que estemos aquí realmente como el cuerpo de Cristo, como una sola iglesia, ¿verdad? Que no es puerta del cielo, ni es tiempos de cambio, es la iglesia del Señor. Y yo creo que cuando hacemos esto, Dios se goza, ¿verdad? Somos una sola iglesia. Entonces le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por sus vidas, gracias porque Dios dispuso este tiempo, este momento, para que tú puedas disfrutar de su presencia, para que tú y yo podamos aprender de su palabra, para que tú y yo podamos tener más conocimiento de quién es Él, de qué es lo que Él quiere para nuestras vidas y sobre todo el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estar viendo 3 etapas en las Escrituras. Vamos a estar viendo 3 etapas. Vamos a ver tanto de la gente que no conoce, por qué la gente no vive feliz, por qué la gente pasa lo que pasa en su vida, ¿sí? Vamos a ver también cuando empezamos a andar en el Señor, dice la palabra que empezamos a tomar lechita, ¿verdad? ¿Sí? Y también vamos a tomar lechita en estos 3 días. Y también vamos a comernos un rico y delicioso filete, ¿sí? Vamos a comer también carne para los que ya también andamos en el Señor. Entonces prepárate y dispón tu corazón. Me gustaría que cerráramos nuestros ojos y damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, en nuestras vidas damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando a nuestros corazones, que sea tu presencia la que nos esté inquietando, Señor, para que podamos cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, Señor, por el cual tú todavía nos mantienes aquí en la tierra y por lo cual estamos en esta ciudad de León, Guanajuato. Te pido, Señor, que seas tú el que estés abriendo nuestro entendimiento, que tú seas, amado Cristo, que estés trayendo esas palabras de vida eterna a nuestros corazones, pero que también, Padre, podamos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Te doy gracias por este hogar, esta congregación de Puerta del Cielo, Señor, y que así sea para muchas almas de León, Guanajuato, sea algo profético, que esta congregación sea una puerta del cielo para tanta gente que necesita conocer que Jesús es el Cristo de León, Guanajuato. Te doy gracias por sus pastores, por Fabián, por su hermosa esposa, Señor, y te doy gracias por cada congregante que ha decidido disponer de su tiempo para estar aquí. En el nombre precioso de Jesús el Cristo, amén y amén. Ok, antes de entrar quiero que veamos algunas citas y quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 14. Es bien importante. ¿Cuántos de aquí queremos hacer y cumplir la voluntad de Dios? Amén. Bueno, nada más la mitad, pero ya con eso yo creo que sí alcanzamos a convertir a León, ¿verdad? Entonces, es bien importante, ¿sí?, que tengamos el contenido correcto para las personas que Dios nos va a estar moviendo a compartirles, ¿sí? Y de eso se trata. Y quiero que veamos bien esta parte que escribe Pedro en su carta, y dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Dios tiene una multiforme gracia. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros encajonamos a Dios en un 4x4, y Dios tiene una multiforme gracia, ¿sí? Dios no se mueve como nosotros nos movemos. Dice su palabra que Él no piensa como nosotros
pensamos, y imagínense, ya no estaríamos aquí. Así que ¿quién le da gloria a Dios, verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces luego dice, y si alguien habla, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios, ¿sí? Subráyalo eso en tu Biblia. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas sea ¿quién? Sea Dios glorificado por medio de Jesús el Cristo, a quien pertenece la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dicen estos hermanos, no os sorprendáis por el fuego que aconteciere como extraña, antes bien gozaos a medida que participéis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Así que muchos de nosotros vamos a ser injuriados, vamos a sufrir y vamos a padecer groserías. ¿Estás dispuesto? Amén. ¿Sí? Vamos a padecer cosas que a la gente no le va a agradar, que a la gente no le va a gustar. El enemigo se va a querer levantar en contra del pleno conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesús el Cristo, ¿sí? Y es importante que tú estés informado, porque luego cuando no tenemos la información, la primera persona que llegamos y le compartimos y nos insulta, nos ofende, con eso ya se nos quitaron todas las ganas, ¿sí? De compartir. Y no se trata de eso. Y cada vez que tú vas a ir compartiendo, dice, antes bien gozaos a medida que participéis de las aflicciones de Cristo. Cada vez que tú recibes una aflicción por el nombre de Cristo, ¿sí? Dios te va revelando su palabra, ¿sí? Cada vez que tú y yo padecemos por nuestro Cristo, cuando nosotros estemos regocijándonos y nos estemos gozando, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo, ¿sí? Y es por eso que necesitamos tú y yo activarnos, pero sobre todo, si alguien hable conforme a las palabras de Dios. Y es algo que en muchos lados, en muchas partes se está perdiendo ese punto. Hablamos filosofía humana, se está hablando humanismo, se está hablando psicología, ya hay psicología cristiana. Eso la palabra no nos menciona de la psicología cristiana. Él es claro en su palabra. Dice, si alguien hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Y para eso estamos hoy, ¿ok? Entonces vamos a ver. Decíamos que queremos hacer el propósito de papá, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad? Quiero hacer eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Acompáñame a Juan 6:40. También le doy gracias a Dios por la vida de las personas que están apoyándonos en el equipo de evangelismo. Cada persona viene, están intercediendo, están orando y hacen una función. Así que gracias a Dios por sus vidas. Ya tenemos Juan. Fíjate qué interesante es esto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6:40. ¿Sí? Fíjense cuál es la voluntad. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Sí? Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo le resucitaré en el día final. Entonces los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José?
¿sí? Por eso hemos aprendido que Jesús es el Cristo, porque para los fariseos decían, este no es Jesús, el hijo de José, el carpintero, ¿sí? Este Jesús, ¿sí? No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que ahora dice, he descendido del cielo? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuréis más entre vosotros. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Es por eso que nos gozamos, porque tú estás aquí en este día, porque el Padre te trajo. Amén. ¿Sí? Tú no te levantaste o en tu plan semanal o mensual no dijiste, wow, hoy voy a ir a Puerta del Cielo a recibir una enseñanza de evangelismo. Es algo que Dios puso en tu corazón, ¿sí? Y eso es lo hermoso, eso es lo glorioso. Y dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas, y no serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que proviene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo y desciendo del cielo, y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Esto entonces los judíos contendieron entre sí diciendo, ¿cómo puedes decir etcétera, etcétera? Sí, pero bueno, ese es el punto principal, ¿sí? Que a través de Jesús, ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Si ya dijimos que queremos hacer la voluntad, ¿verdad? Bueno, la voluntad del Padre es entonces que la gente crea que Jesús es el Cristo, ¿sí? Es que la gente crea en Él, es que la gente crea en su nombre, no que crea en una denominación, no que crea en nosotros, no que crea en alguna iglesia o congregación, sino que crea que Jesús es el Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Y a través de esa voluntad, entonces acompáñame por favor a Romanos 10:14. Y ahorita vamos a entrar ya de lleno. Desde el 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el invocar tiene un contexto bien importante. La gente está acostumbrada a invocar demonios. La gente está acostumbrada a invocar espíritus inmundos, ¿sí? Y lo que le tenemos que enseñar a la gente es que invoque el nombre del Señor, que invoque que Jesús es el Cristo de sus vidas, ¿sí? Y entonces dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Por esto la fe es por el oír, y el oír la palabra de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que eso es lo que nos tenemos que llenar, de su palabra, primeramente. Porque si no nos llenamos de su palabra, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nos aprendemos, y he escuchado este texto una y otra vez, ¿sí? Y he escuchado que dice, que decimos, es que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Pero le ponemos de nuestra cosecha, le ponemos de lo que
Y mira, y a mí me pasó eso. Y entonces en vez de estar hablando palabra de Dios, ya estás hablando de lo tuyo. Y mira, y a mí me fue re mal, y fíjate, ya te pones a llorar, te desahogas, y termina la comadre consolando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces necesitamos ok, gracias. Entonces necesitamos hablar palabra de Dios. Amén. Ahora sí, vamos Primera de Juan 5:1. No, perdón, vamos primero a Judas. A Judas 3. ¿Ya lo tenemos? Amados, mientras me esforzaba por escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contendáis eficazmente por la fe. Y eso es algo que como pueblo de Dios, como iglesia, es algo que nos ha faltado, ¿sí? Contender eficazmente, ¿sí? Por la fe que nos ha sido dada. Dice, porque algunos dicen escribir para exhortarlos a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender, a contender eficazmente, ¿sí? Con eficacia, la palabra, a dar el diagnóstico preciso a la gente, a dar el diagnóstico exacto. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro, Jesús el Cristo. Ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todo lo habéis sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, también a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero tenemos que aprender eso. Ahora, ¿cuál es esta fe por la cual tenemos que contender eficazmente? Ahora sí vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, 1. ¿Sí? A lo mejor ahí en sus escrituras dice la fe que vence al mundo. ¿Sí es correcto? En otras tiene la fe en el Hijo de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. En otras dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Y sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. En esto sabemos que amamos a Dios, si amamos sus mandamientos, si guardamos y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y entonces sus mandamientos no son una carga. O en tu palabra dice, los mandamientos no son gravosos, ¿sí? Sus mandamientos no son pesados. Y entonces nos divertimos, entonces lo gozamos. Aún así nos esté yendo mal, cuando tú compartes de Cristo te gozas, y cuando tú compartes de Cristo produce vida, gozo en tu alma. Aunque te hayas corrido del trabajo, aunque hayas perdido dinero, aunque haya pasado lo que haya pasado,
Esa es tu naturaleza. Regresaste a papá, regresaste a casa. Y entonces el problema ya no es problema. Amén. Y de eso se trata, que aprendamos. Y que aprendamos a guardar sus mandamientos, pero que aparte de guardarlos, obedecerlos, pero obedecerlos con gozo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahora sí vamos a entrar. Ahora sí vamos a empezar, por favor. ¿Sí? Vamos a pasar las diapositivas. ¿Por qué la gente es infeliz? Ahora sí vamos a empezar. ¿Cuál es el problema? El problema es uno de la gente. El problema no es nuestro gobierno, el problema no es Peña Nieto, el problema no es la pornografía, el problema no es el adulterio, el problema no es la drogadicción, todos los problemas, la homosexualidad. El problema es solamente uno, que la gente está destituida de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema de nuestros guanajuatenses. Ese es el problema de nuestra ciudad de León, Guanajuato. Que la gente está destituida de la gloria de Dios. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la buena noticia? Que tú y yo ya no estamos destituidos de su gloria. Y que ahora tú y yo somos portadores de estas buenas nuevas. Y como leíamos, y hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Quieres en el reino ser reconocido? Empieza a evangelizar. En donde estés, con quien estés y a donde estés. Si estás en tu trabajo, si estás en la escuela, si estás en la calle, si saliste de vacaciones, a donde vayas, ¿sí? Dios va a usarte, porque hermosos son tus pies si empiezas a compartir las buenas nuevas. Y empiezas a buscar esa papa caliente. ¿Se acuerdan de lo que nos hablaban los coreanos? ¿Cuántos de ustedes vinieron con los coreanos? Levanten su mano. ¿Sí? De aquí de casa. Ok. Y de los que no, ya después la papa caliente, ¿cómo se da cuenta uno que está la papa caliente? Cuando la picas y ya está blandita, ¿verdad? De eso se trata, de buscar los dignos, como dice Mateo 10. Pero vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuál es realmente la razón? Fíjate bien. Sí, vamos a empezar. Esto ocurre realmente porque el hombre está separado de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual la gente que tiene que ser feliz no puede encontrar esa felicidad? Y está sufriendo. Algunas personas están siendo afligidas por problemas familiares, de salud, de economía o mentales. ¿Y por qué son felices? Y porque no son felices, caen en la bebida, el juego, la drogadicción, en el baile, van y buscan hechiceros, van y consultan ¿cómo se llaman estos cuartos? Con brujos, a que les lean las cartas, ¿sí? Y entonces su estado, en vez de mejorar, empeora. Entonces ese es el problema de la gente, que está buscando puertas falsas, está buscando otras salidas, en vez de buscar la puerta del cielo. Amén. ¿Sí? Y tener tiempos de cambio para su vida. No es comercial. ¿Sí? Necesitamos que la gente conozca cuál es el problema. ¿Cuál es esta razón? Fíjate bien. Punto número 1. Por su desobediencia llegaron a ser ignorantes de Dios. Ellos están desobedeciendo a la palabra. No conocen la palabra. No hay quien les predique. No hay quien les lleve este mensaje de buenas nuevas. Es tiempo de que como hijos de Dios nos levantemos, ¿sí?, a predicar y a compartirle a la gente que Jesús es el Cristo de sus vidas. Y el que ya está listo en su corazón y el que Dios ya dispuso para ese día en el cual tú vas a compartir, va a recibir el mensaje, ¿sí? Va a reconocer que Jesús es el Cristo, ¿sí?
Hoy me hablaba una persona y me decía, oye Robert, ¿sabes qué? Mira, mi jefe que está en Querétaro, ¿sí? Nunca, siempre me rechazó que le decía que leyera la palabra. Ahora le compartí otra vez y se quebrantó. La paz está lista, ¿sí? Y entonces ya le va a empezar a compartir. Ya pidió una Biblia. ¡Wow! Amén. Es el tiempo, amados, la cosecha está lista. La cosecha está lista para que entonces salgamos a hacer nuestro trabajo. Esa potestad que era ojalá que no haya ningún católico ya, ¿no? Esa potestad que era el catolicismo está vencida, está derrotada. Amén. Acompáñame a Juan 10:10, por favor. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y dice nuestro Señor Jesús, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Pero la gente tiene que escuchar el mensaje. La gente no necesita el Evangelio, es una respuesta para la gente. ¿Sí? El Evangelio es una respuesta para la humanidad. Porque Jesús el Cristo vino a traer esa respuesta a la humanidad. Él es el que vino a reconciliarnos con el Padre para que entonces podamos tener esa vida eterna. Porque el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero Él ha venido para que tengan vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, la desobediencia y la ignorancia de la gente que no conoce de Dios vive de esta forma. Y lo correcto es que tú y yo, que lo conocemos, lo correcto es que tú y yo, ya el domingo estaremos hablando de esto, lo correcto es que tú y yo compartamos y demos de misericordia lo que hemos recibido por su misericordia. ¿Sí? Y necesitamos empezar a cambiar el rumbo de nuestra vida cristiana. Necesitamos realmente empezar a hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? No nuestra voluntad. Él quiere que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que la gente conozca que Jesús es el Cristo, para que creyendo en su nombre tengan vida eterna. Y para eso consiste la iglesia, para eso Dios nos tiene. Es hermoso, venimos a alabar, venimos a adorarle, nos llenamos, ¿sí? Venimos a aprender de su palabra, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos después? Saliendo de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos empezar a tener el movimiento de la palabra, a que la gente empiece a conocer, porque por eso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como resultado, ellos cayeron en un estado de pecado. Como resultado, ellos cayeron en un estado de pecado. Romanos 3:10. Como está escrito, y así está escrito, no hay justo ni aún uno. Dile al que está a tu lado, yo pensé que era justo. ¿Sí? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Realmente no hay quien busque a Dios. Dios es el que nos busca. Dios es el que nos llama. ¿Sí? Dios vio a todos los que estamos aquí, en algo se fijó Dios. No sé en qué. En algo se fijó Dios. Amén. Así que debes de sentirte, ya nada más por ese simple hecho, ya te debes de sentir, ¡guau! ¿Sí? Te debes de sentir, eres digno para Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Sí?
Y así estaba escrito y así fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando tú y yo le recibimos, cuando tú y yo creemos en su nombre, nos justifica. Y entonces somos justificados por su sangre preciosa. Amén. Y ahora Dios ya no ve a Roberto el pecador, ahora me ve a través de esa sangre que fue derramada por mis pecados, ¿sí? Y esa sangre me protege. Entonces, amado, cuando tú ya eres hijo de Dios, ya no necesitas cubrirte con la sangre de Cristo, porque Él ya te cubrió. Amén. Hay unos que yo creo que se cubren y se descubren. Padre, me cubro con la sangre de Cristo. Otra vez, no, ya estamos cubiertos. Eso es algo que debemos de creer, ¿sí? Y entonces pasamos a lo que sigue. Estas personas han caído en toda clase de sufrimientos. Vamos a ver cuáles. Primero, padecen sufrimientos mentales. De todo se preocupan, tienen tics nerviosos. Cualquier similitud aquí es pura coincidencia. ¿Sí? Tienen tics. ¿Sí? ¿Se han visto? No es que les cierre el ojo. ¿Sí? Tenemos tics nerviosos, algunos le hacemos así. No, ¿sí? Padecemos sufrimientos mentales. Vamos a Mateo 11:28. ¿Qué dice Jesús? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí Jesús no se los estaba diciendo a los cristianos, se los estaba diciendo a la gente que no conocía de Él, ¿sí? Acuérdense que el ministerio de Cristo fue venir a compartir. Él primeramente nos puso el ejemplo de venir a predicar el evangelio del reino, ¿sí? Entonces Juan el Bautista decía a él: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se acerca, ¿sí? Y cuando llega Jesús el Cristo, su predicación era esta: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios ya está aquí. Porque Él era el que representaba el reino de Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir. A lo mejor Dios en un momento, tú déjate guiar por el Espíritu Santo. A lo mejor estás en el camión, estás en la parada del camión, y el Espíritu Santo te va a poner ese pensamiento: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios ya ha llegado. No creas que es para ti. Dios te está hablando para que lo digas. Ay, no, pero qué pena. Pues yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A que te digan aleluyita? ¿A que te ofendan? A Cristo lo ofendieron. Y entonces tú lo que eres obediente a Dios. Estoy seguro que a algunos nos ha pasado. Estamos en algún lugar y ay, yo ya me arrepentí, Señor. Yo ya me arrepentí. Si yo voy los domingos, soy cadocho. ¿Hay cadochos aquí? No. ¿Saben cuál es el cadocho? Cada 8 días llega, ¿sí? Entonces tú, estés en donde estés, suelta la palabra: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios ya llegó. Y va a llegar un que dice: ¡wow! Eso es para mí. Eso te va a acercar. No tengas miedo, no te avergüences. O Dios te va a poner otro pensamiento. Pero lo que provenga del corazón de Dios, háblalo, no te detengas.
Es el Espíritu Santo el que nos está guiando a toda verdad. Y si te pone eso, tú suéltalo. En donde estés, con quien estés. Muchos te van a decir, uy, oigan, se te van a alejar, pero a lo mejor va a llegar ese uno que ya estaba preparado, que Dios tenía preparado para ese momento, que te llegó, te puso el Espíritu Santo esa palabra. Amén. Si te pone sepulcros blanqueados, pues sal corriendo de él porque la multitud va a hacer eso. ¿Sí? No, pero Dios te empieza a usar. Dios nos quiere usar, amén. Entonces, fíjate bien. Luego de ahí, viven vidas desequilibradas e indignantes. ¿Sí? El primer problema que empiezan a sufrir es sufrimiento mental. No tienen paz en su corazón. La gente hoy en día, sabes que ya ni siquiera busca dinero, lo que busca es tener paz, es tener tranquilidad en sus vidas. Eso es ahora lo que buscan las personas, ¿sí? Hay una consultora que se dedica a hacer encuestas, que se llama Kimitowski, y hay otra que se llama Grupo Berna, ¿sí? En Estados Unidos, y las encuestas arrojan ahora esos resultados. La gente busca paz. ¿Quién es el que nos da paz a nosotros? Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de transmitir. Luego la gente vive desequilibrada indignamente. Vamos a Mateo 12:25. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo pueden entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Sí? Y dice la palabra que entonces a los que creemos en su nombre, a los que ¿qué? Creemos en su nombre, estas señales nos seguirán. ¿Sí? Y en donde estés, tu pura presencia en algún lugar llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, vamos a poder echar fuera demonios sin necesidad de hacer gritos, sin necesidad de hacer tantas cosas que a veces se nos enseñan, ¿sí? Y entonces vamos a establecer el reino de Dios y vas a poder decir: gózate porque el reino de Dios ha llegado a tu vida, ¿sí? Y esa persona no necesitó ir a ningún psicólogo, no necesitó ir con ningún doctor, porque ¿sabes qué? Simplemente Jesús con la palabra echaba fuera demonios. Con la palabra la gente sanaba. Pedro con su pura sombra la gente iba siendo sanada. Pero creía. ¿Qué pasa? Porque esas señales no nos siguen. Porque a veces no creemos. No creemos que Dios nos puede usar. No creemos que Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vamos y oramos por un enfermo y no se sana. Tenemos que creer, amados. Tenemos que creer. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, la gente vive realmente atada al sufrimiento, vive desequilibradamente. ¿Por qué? Porque tienen demonios. Estos hombres le decían a Jesús: es que tú echas fuera demonios en el nombre de Beelzebú. Y les tuvo que enseñar Cristo realmente lo que era echar fuera demonios en el nombre de Dios, no en el nombre de Beelzebú. Y les da esa historia: un reino dividido no puede prevalecer. ¿Cómo voy a echar fuera demonios en el nombre del demonio? Yo los echo en el nombre de Dios. Y la gente era sanada.
y la gente era libre. ¿Sí? Y no nos dijo Jesús qué cosas mayores haremos en su nombre, ¿verdad? En este año, ¿cuántos demonios llevas echados fuera? ¿Llevas tus estadísticas, pastor? Llevo 52 demonios expulsados. No, es que no lo tomamos en cuenta, ¿sí me explico? Ahorita vivimos en la era de las estadísticas. Todo es estadística, todo. ¿Sí? Hay que llevar estadísticas de lo que hacemos. Por eso estaban los escribanos antes, escribían todo. Todo lo que tú dices, todo lo que sale de tu boca, hay un ángel escribiendo. Todo lo que decimos. Tenemos un angelito aquí al lado. Tal día el pastor Roberto, en vez de predicar la palabra, usó el púlpito para echarse un chiste. ¿Sí? Y cuando llegue delante del rey, a ver, usaste el púlpito para divertir a la gente, en vez de para que se salve la gente. Sí, papito, perdóname, un chistecito. Pues apártate de mí, Señor de maldad, no te conozco. ¿Sí? Porque el púlpito es para compartir su palabra. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Después dice que son afligidos con enfermedades físicas. Viven vidas desequilibradas y son afligidos con enfermedades físicas. Vamos a Hechos 8, 7 y 8. ¿Sí? Aquí está hablando de Felipe. Y dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Sí? Y eso no nada más es exclusivamente, amados, a lo mejor hemos aprendido o hemos visto que es nada más para algunos cuantos. Aquí ya no era Jesús, aquí era Felipe, un hombre que creyó en el nombre de Cristo, que creyó en su Salvador, que creyó en su Redentor, que creyó en su Rey, que creyó que Jesús era el Cristo y que Él había llegado para pagar por todos estos enfermos. Y llega Él a esa región y entonces dice que muchos espíritus inmundos, estos salían dando gritos a gran voz. No te espantes cuando alguien sea liberado. ¿Sí? No te espantes, acostúmbrate, porque esa va a ser tu forma de vida de aquí en adelante. Amén. Si decides realmente servir a este Dios, servir al único Rey, esa va a ser tu vida de aquí en adelante. ¿Sí? Si estás dispuesto a dar tu vida por este Evangelio, como lo dio Pablo, como lo dio Pedro, bueno, pastor, pero es que ellos fueron los primeros y se tenían, no. Este Evangelio del Reino se tiene que predicar a todo el mundo. Y si es todo el mundo, se tiene que predicar a los ingleses. ¿Sí? Y entonces estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y entonces esas señales nos van a seguir. Y no necesitamos hacer una noche de milagros y sanidades. Es algo que cada día va a haber en tu vida. Milagros, sanidades, liberaciones, ¿sí? Van a sanar, van a ser levantados los paralíticos, los cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Y entonces la gente va a decir los domingos, ¿sabes qué? Vamos a Puerta del Cielo a adorar a Dios, a alabar a nuestro Redentor, a alabar y adorar a Jesús el Cristo de nuestra vida, porque ha traído libertad y gozo y regocijo a nuestra familia. Amén. Gloria a Dios. Y aquí no van a caber. ¿Sí? Pero necesitamos creer. ¿Qué no les he dicho? Que si creyeres, cosas mayores harán en mi nombre.
Amén. Pero tenemos que creer. Mateo 8, 16, 17. Y al atardecer le trajeron muchos que endemoniados. A veces vemos un endemoniado y en vez de acercarnos a él, le corremos. Y expulsó a los espíritus, ¿con qué? ¿Con su qué? Con su palabra. El problema es que nos falta llenarnos de su palabra. Con su palabra. Y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera. Y aquí viene la palabra. Para que se cumpliera lo que decía en Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. ¿Cómo lo hago de una forma práctica? ¿Quién quiere hacerla del demoniado hoy? ¿Algún voluntario? Ah, sí.